Dialogando con el padre Raúl Sánchez, usted ve detrás de mí una imagen donde observa una gran cantidad de gente y que llevan como una virgen y que está como metida en una urna, una vitrina de vidrio. Esta imagen para el pueblo protestante, el pueblo no católico, esto es una idolatría, la cosa más pavorosa. Para nosotros, no, porque nosotros no adoramos esa imagen que se observa allí. Nosotros tenemos bien claro lo que es la idolatría y lo que es la veneración a los santos o a la Virgen María. Y la Iglesia, cuando observa este tipo de imágenes, no observa idolatría, no, porque nosotros no adoramos a la Virgen María. Usted puede preguntar a cualquier persona que conforma ese conglomerado de gente allí y le dice, ¿usted a quién adora? Y dice, a Dios. ¿Y entonces usted qué están haciendo ahí? Venerando a la Virgen María en su procesión porque es la Madre de Jesús. Eso le va a contestar el más sencillo y humilde campesino. Pero el protestante, como no conoce, como no sabe la cultura de los pueblos, el sentir del pueblo, que se llama religiosidad popular, entonces juzga a priori y de manera errada muchas expresiones y manifestaciones del pueblo católico. Ese es el gran problema que tienen los hermanos separados, que piensan que la Biblia cayó del cielo, ¿no?, y que es ajena al sentir y a la realidad del pueblo en su caminar, en su itinerario aquí en la tierra. Y que esa Biblia tiene que anunciar el amor de Cristo Jesús y anunciarnos el verdadero Dios. Pues bien, esa Biblia llegó aquí al contexto hispanoparlante, al contexto latino, y el pueblo ha entendido desde siempre que nosotros adoramos y tenemos a un solo Dios. Pero ese pueblo sabe que está aquí en la tierra y que peregrina y que está metido en la historia. Y esa historia tiene una cultura, unas costumbres, unas raíces populares. Y que ese pueblo se desarrolla dentro de un contexto de indígenas, de africanos y de europeos. Y que esa mixtura de indígenas, de africanos y de europeos es lo que dio origen a una raza, la raza latinoamericana, el hispano. Entonces, cuando se mezclan esas culturas, la europea, la indígena y la africana, pues salen un conjunto de mezclas, ¿no?, de ritos, de expresiones, de fes, etc. Y entonces en todo el desarrollo de la evangelización, pues se van purificando una serie de costumbres, se van purificando una serie de actos de fe cúlticos para que la realidad de Cristo Jesús pues se entienda, se explique y se diga como el Señor quiere. De todas maneras, no podemos despojar al pueblo de Dios de sus realidades propias, indígenas, ¿no?, o africanas o europeas. Hay que trabajar con el pueblo de Dios y hay que ir caminando con ellos. Así como hizo las primeras comunidades cristianas cuando estaban tratando de meter el Evangelio de Cristo Jesús, cuando estaban tratando de meter la buena noticia a los pueblos paganos. Y lo mismo cuando estaba tratando de hacer comprender a los judíos, ¿no?, que la Torá y todo lo que anunciaban este libro a través de los profetas, de los jueces, de los reyes, pues estaban hablando, era del mismo Cristo Jesús. Y entonces todo fue un proceso, ¿no?, de meter en la cultura pagana y de meter en la cultura judía la realidad del Evangelio. Pues bien, cuando llegamos aquí a nuestros contextos, ¿no?, hispanoparlantes, pues es la misma cosa. La iglesia es sabia y por eso en Puebla, en el estado de Puebla, en México, se llevó la reunión del Papa con los obispos, ¿no? Todos los obispos de Latinoamérica se reunieron en Puebla en aquella oportunidad en el año 1979, ¿no? Entonces la conferencia latinoamericana de obispos entonces se reunió allí para tratar los diferentes temas, problemáticas, situaciones, esperanzas, retos de la Iglesia Católica Latinoamericana.
Entonces en Puebla se reunieron y trataron un tema bastante interesante como es la religiosidad popular o la piedad popular. Porque si bien es cierto, ofrece grandes riquezas en el desarrollo y expresión de la fe del pueblo de Dios, también ofrece algunos retos cuando se trata de tergiversar o se trata de enredar con otras realidades propias de los tiempos de la cultura. Entonces quiero compartir con ustedes, queridos amigos, algo que es de importancia, porque en la medida que usted va conociendo más su fe, entonces va entendiendo por qué la iglesia dice lo que dice y enseña lo que enseña. La iglesia no es ajena a la palabra del Señor. Lo que pasa es que los hermanos protestantes, como su única fuente de autoridad y doctrina es la Biblia, y como que la desencarnan, ¿no? La sacan de la realidad humana, entonces están mostrando algo que no es, y por eso tantas doctrinas tan tremendamente adversas en sí al querer del Señor. Esto fue lo que salió del documento de Puebla, ¿no? Ya después de cada reunión que tiene el Papa con los obispos, se saca un documento, se saca como un libro de todo lo que se habló, se estudió, se preparó, se tuvo como iniciativas, como proyectos, etc. Ese documento es el documento de Puebla, Estado de México, año 1979, y esto es lo que dice respecto a la religiosidad popular, es decir, respecto a esa imagen que usted está viendo detrás de mí, una expresión cúltica de veneración a la Virgen María. No se está adorando a la Virgen María. Por eso, si un protestante ve eso, se va a aterrar. Y alguien que desconoce la fe católica también se puede hasta sorprender. Pero cuando conocemos esto tiene sentido. Por eso lo voy a explicar, y no con mis palabras, pues a mí casi no me gusta leer en mis videos, pero esto es del documento de Puebla y no quiero decir cosas que no diga este documento. Y dice así: por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. En términos sencillos, ¿no? Entendemos el conjunto de religiosidad popular o piedad popular, se entiende el conjunto de hondas creencias, ¿no? Selladas por Dios, es decir, que Dios las admite, de las actitudes, es decir, comportamientos básicos de las convicciones que derivan de la fe. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Dios cree en la Virgen María como Madre de Dios. Entonces se alegran, se gozan, ¿no? En eso. Entonces hacen una procesión, ¿no? Y decoran a la Virgen con toda la realeza que ellos se puedan imaginar, como Madre de Dios. Es decir, que una realidad de orden celestial. Entonces ellos la quieren aterrizar, entonces por eso la adornan con tantas cosas finas y cosas bonitas, ¿no? Y además de eso, pues hacen las procesiones, entonces cantan, oran el rosario, caminan como peregrinos. Es toda una realidad que comporta un sentir, no es idolatría, es veneración, expresión de la fe de un pueblo a la Virgen María. ¿Qué otra cosa dice este texto de Puebla? Dice lo siguiente: por falta de atención de los agentes de pastoral y por otros complejos factores, la religión del pueblo muestra en ciertos casos signos de desgaste y deformación. Aparecen sustitutos aberrantes y sincretismos regresivos. Además, se cierne en algunas partes sobre ellas serias y extrañas amenazas que se presentan exacerbando la fantasía con tonos apocalípticos. Me explico. Entonces, por eso es que traje este documento, entonces cuando no hay la debida catequesis, cuando no hay la debida evangelización, cuando los sacerdotes, las religiosas, los agentes de pastoral, los catequistas, no están bien formados, no acuden a estos sitios, a estas veredas, a estos ranchos, como dicen los mexicanos, a estas regiones bastante alejadas de un centro donde está la parroquia, el sacerdote, etc. Entonces,
suele suceder que entonces al pasar los años se va tergiversando, ¿no?, la expresión cúltica y van apareciendo unas realidades que no son del querer de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice así: por falta de atención de los agentes de pastoral, llámese agente pastoral, sacerdote, religiosa, el mismo obispo, catequistas, etcétera, etcétera, y por otros complejos y por otros factores bien complejos, distancias, falta de dinero, falta de transporte, falta de vías de comunicación. La religión del pueblo muestra ciertos casos y signos de desgaste. Entonces las procesiones van a tornar distintas o ya se empiezan a irse por expresiones distintas, diferentes. Entonces ya dejan de adorar a la Virgen María, dejan de venerar a la Virgen María, la ponen en un sitio allí y como no llegó el cura y como no se celebró la misa, entonces ¿qué hace la gente? Pues se pone a bailar y se pone a tomar, ¿no?, y se emborracha. Entonces eso es lo que ve el protestante: mira, ahí se emborracharon, porque solamente juzgan de esa manera, porque no entienden los contextos del pueblo, porque hay que ser verdaderamente pastor y no asalariado para comprender todas esas realidades y esos desmanes. Bien, sigue acá. Entonces toda esa fe se deforma. Aparecen sustitutos aberrantes y sincretismos regresivos. Entonces hay una serie de mezclas, o sea, sincretismos regresivos, es decir, como que se regresa a lo anterior, es decir, las prácticas indígenas, las prácticas de los negros, ¿no?, lo que traían los españoles, todo eso se mezcla, entonces aparecen situaciones como bastante extrañas a la verdadera fe. Y entonces la Iglesia Católica, fíjese que está preocupada por eso, porque no niega que pueda haber una desviación, un desvío precisamente por falta de agentes de pastoral y factores que hacen más complicada la evangelización. Sin embargo, la Iglesia no se cierra a eso, comparte la problemática, la expone y la deja en libros que todo el mundo puede acceder. Ahora bien, sigue acá: la religión popular latinoamericana sufre desde hace tiempo por el divorcio entre élites y pueblo. Eso significa que le falta educación, catequesis y dinamismo debido a la carencia de una adecuada pastoral. Entonces, parece que hay como un divorcio, en el contexto latinoamericano, hay como un divorcio, ¿no?, como una distancia, una separación entre las personas que pueden educar mejor al pueblo de Dios. Parece que el pueblo de Dios está por un lado y los agentes de pastoral, las personas que encargadas de formar en la fe, están distanciadas. Entonces eso significa que hay falta, pues obviamente, de catequesis, de formación, de un adecuado dinamismo para educar a las masas, al pueblo de Dios, en la verdadera fe. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, entonces cuando vienen los desmanes, entonces cuando viene la gente y se empieza a confundir, y entonces cuando se salen de la Iglesia Católica y empiezan a conformar las iglesias protestantes. Mire el análisis y el estudio estadístico que hizo e informativo que hizo la Iglesia Católica para poder escribir este documento. Los aspectos negativos son de diverso origen. Los aspectos negativos de la religiosidad popular son bien complejos y tienen distinto origen. Primero, de tipo ancestral. ¿Qué significa eso? Entonces, ancestral es que la gente va a recordar y a tomar elementos de sus abuelitos, de sus tatarabuelitos, antes de que existiera una mejor evangelización. Entonces, esta problemática de tipo ancestral, entonces aparece la superstición. Me acuerdo cuando mi abuelito veneraba al santo fulanito de tal, le prendía una velita y también le colgaba esta cosita y había que hacer un rezo. Entonces eso es superstición. Magia, lo mismo. Fatalismo, idolatría, es decir, que si tú no llevas esta imagen, si no le pones esta crucecita aquí al santo, mira, eso te puede pasar cualquier cosa. Fatalismo, ¿no? Eso produce miedo, ¿no? Esa es la religiosidad del pueblo que hay que transformar, porque cuando no hay agentes de pastoral, entonces todas esas realidades indígenas cúlticas, todas esas realidades negroides cúlticas y todas las realidades propias del blanco, entonces todo eso mezclado que puede producir esto que estamos leyendo aquí: superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo. Otro aspecto negativo para que la religiosidad popular no se lleve a efecto como se quisiera
es la deformación de la catequesis. Entonces, cuando empezamos a dar una catequesis errada, ¿no? Cuando hablamos sobre los ángeles y que tú tienes tu ángel y que tú le puedes poner el nombre a tu ángel, entonces vamos deformando una catequesis. Y les recuerdo que solamente tenemos 3 ángeles: Gabriel, Rafael y Miguel, no más. Cuando usted escuche los nombres de otros ángeles, ya se le empezó a complicar la vida. Entonces, ya hay un reduccionismo de la fe simplemente se vuelve como ir a misa y no más. Entonces son factores que afectan todo un sentir de fe del pueblo de Dios. Y otra amenaza es el secularismo difundido por los medios de comunicación social, el consumismo, sectas. Entonces, hay 3 situaciones que son aspectos negativos que se experimentan en la religiosidad popular. Una es de tipo ancestral, es decir, se empieza a tener en cuenta algunos aspectos que son de magia, que son de fetiches, que son de agüeros, cosas de esas, porque se perdió un sentido real sobre quién es Cristo Jesús, no, porque no hay evangelización. Pero la gente, como tiene dentro de su realidad antropológica, somos trascendentes, siempre buscamos el infinito, siempre queremos conectarnos con Dios o con algo que nos dé sentido, que nos desborde. Entonces, cuando no es Dios, entonces empezamos a tener otras realidades cúlticas, pero que nos saquen de nosotros mismos dentro de este plano terrenal. La otra realidad es por la deformación de las catequesis, no se está dando una buena catequesis. Y la otra, otros obstáculos dentro de este proceso de asumir bien la religiosidad popular son las amenazas, el secularismo difundido por los medios de comunicación. ¿Qué es secularismo? Es decir, mire, sabe que esas cosas de Dios, estas cuestiones, mire, mande eso a recoger, sí, allá Dios, todo eso está muy bonito, pero usted preocúpese más bien por trabajar, preocúpese más bien por sembrar, por vender sus productos, por construir una mejor casa, trabaje por la comunidad, pero de esas cosas de Dios que eso le quita a usted tiempo, ¿no? Por el consumismo, lo importante es que usted logre salir de la pobreza, lo importante es que usted logre salir de esa miseria, lo importante es que usted pueda comprar esto, comprar lo otro, consumismo, ¿no? Y se olvida de la fe. Otro, la gente está como tan perdida en esa religiosidad que se cansa, entonces más bien me voy con las sectas protestantes, ¿no? Allá sí nos hablan bonito, allá sí, ¿ve? Y así, entonces son unos verdaderos conflictos que tiene la religiosidad popular, es la parte negativa. Podemos afirmar que muchos de estos fenómenos son verdaderos obstáculos para la evangelización. Y entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque en próximos videos voy a hablar sobre la Santa Muerte. La Santa Muerte precisamente es un aborto, un producto de una mala evangelización, ¿no? De no asumir bien los retos, ¿no? de la evangelización por tantas cosas que atomizan y caen al católico. Porque nuestra fe en Cristo Jesús tiene mucha persecución, tiene muchos ataques, tiene muchos problemas y es difícil poder llegar a tanta gente. Entonces, los protestantes, ¿cómo llegan a la gente? A estos lugares pobres, a estos lugares donde la gente no tiene educación, donde no tiene formación y donde son pobres. Simple, hermano, yo que fui misionero y que he trabajado en países, como trabajé en Europa, como trabajé en países pobres centroamericanos, puedo decir que cómo había de sectas allí en esos países centroamericanos, porque en virtud de que haya pobreza. Y entonces las sectas protestantes tienen apoyo de las iglesias ricas norteamericanas. Y entonces, ¿cómo se puede captar a un católico pobre, necesitado? Pues ya la procesión no le va a decir nada. Y la oración a la Virgen María o a San Martín de Porres no le va a decir nada. Y el curita que baja al pueblo cada 2 meses a decir una misa que dura apenas 1 hora, pues no le va a decir nada. Pero sí le va a decir, ¿no? Todas esas realidades de misiones, de auspicio y de levantamiento que tienen las sectas y grupos protestantes. Le vamos a construir la casa a tantas personas, les vamos a hacer un acueducto, vamos a hacer una jornada de salud, vamos a mirarles... vamos a llevar a nuestros odontólogos para que les miren los dientes a los niños, vamos a hacer jornadas de esterilización para que las mujeres no tengan tantos hijos y cosas de estas, ¿no? Entonces, si vamos a llevarle el mercado o el mandado o la provisión, no sé cómo se diga en los diferentes países, llevarle la comida a la gente. Entonces, un pueblo con hambre
un pueblo que llora de necesidades, pues hombre, los bienes materiales, pues son una maravilla, ¿no? Pero el Señor en su palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces esto es un trabajo bien complejo. La cuestión es esta, que cuando no se ejerce una buena evangelización, cuando no se imparte la palabra del Señor como debe ser, y cuando tenemos este tipo de ataques y este tipo de persecuciones o este tipo de obstáculos, es más difícil la evangelización a nuestros pueblos latinoamericanos. Yo vivo en los Estados Unidos y trabajo en un lugar donde hay mucho hispano. Y esos hispanos están aquí en los Estados Unidos, que es un 75% en la parroquia donde yo me encuentro, ¿no? El otro 25% son norteamericanos. Pero ¿por qué hay un 75% de hispanos en este lugar? Por la sencilla razón de que han venido de sus pueblos, de sus lugares, por hambre, por necesidad. Y entonces aquí lo que se trata es de mostrarles, ¿no? ya que han podido ir saliendo poco a poco de su pobreza, pues se trata de ahora darles, ¿no? la parte de la fe, de que no desistan en su fe, en la fe católica, en la fe de la iglesia que Cristo fundó. Y hay bastantes problemas. Entonces, cuando observamos este tipo de imágenes, como la que está detrás de mí, entonces vemos ahí idolatría. No, no es idolatría. Es el sentir de un pueblo que ama a la Madre de Jesús. Pero si no se orienta y si no se acompaña bien esos procesos de fe, vienen algunos de estos hermanos y se dejan confundir por los hermanos protestantes diciendo que eso es idolatría y que María es diosa y que mire esa fotografía, es evidente, no pueden negar. Cuando el sentir del pueblo de Dios es otra cosa. Pero llega el maligno siempre empieza a sembrar cizaña en medio del trigo. Querido hermano católico, nuestra fe es una fe seria. Se puede documentar y se puede explicar y se puede decir una serie de cosas a nivel histórico, como este caso de la religiosidad popular. ¿Por qué es importante la fe del pueblo? ¿Por qué es importante su sentir y su expresión cúltica? Porque es gente que no viene de Marte y que ha venido trayendo una historia y trae dolor y necesita de Dios. Pero si no se acompaña bien eso, pues la gente se confunde en virtud de su ignorancia. Así como mucho hermano católico que por ignorante se hizo protestante, desconociendo una realidad profunda del proceso de Jesucristo, del proceso de Dios en la vida del ser humano. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.